Es un PNG que tiene transparencias. Entonces aparece en la parte del menú de la parte izquierda con sus transparencias respetadas. Vale, vamos a cambiar al pez y vamos a poner, por ejemplo, la calabaza del Camino de Santiago. Enviamos. Vale. De todas maneras, en cualquier momento vamos a refrescar para que así se vean las imágenes correctamente. Que no nos ha hecho caso. Ahí tenemos las imágenes. Sí, señor. Ya está. ¿Ves? Las imágenes no hace falta guardar. Inmediatamente cuando las has establecido ya se ponen en su sitio. Sin embargo, los colores y demás sí que es necesario darle al botón de guardar para que surta efecto los cambios. Vale. Proseguimos. Vamos a cambiar, por ejemplo, el color para que se vea el color del contenedor, por ejemplo, que abarca todo esto. Vamos a cambiarlo en vez de transparente. Le vamos a poner un violeta y con una cierta transparencia, 23, una transparencia de 34. Después veremos que toda la zona del contenedor quedará violeta. Vale, la cabecera la vamos a respetar. Después cambiar la parte central, que sería solo esta zona de aquí de datos, parte derecha, o parte izquierda, o pie. El pie actualmente no tiene nada. Posiblemente en un futuro sí podamos cambiarlo. Vale, también podemos cambiar tanto las barras, que sería, ¿ves?, este tipo para los selectores de fichero, o bien los encabezados de los formularios. Podemos cambiar la imagen. En este caso tiene un degradado, una imagen de degradado con una repetición en el eje horizontal para que se repita indefinidamente a lo ancho. Así se consigue este efecto. Para los botones hemos usado el mismo método. Podríamos cambiar, incluso vamos a eliminar la imagen de los botones, si decimos que sí, y vamos a establecer en vez de una imagen, pues un color de fondo, un rojo, totalmente opaco. Muy bien. Siguiente paso, podemos cambiar cada uno de los iconos. El icono de ayuda, que es el que aparece junto a cada tipo, lo vemos aquí, en este momento. También lo podemos personalizar. Una vez el usuario pone el cursor, aparece una pequeña descripción con una ayuda. Bien, el fondo de la ayuda, vemos que es el fondo que aparece cuando veis esa misma imagen. También la podéis cambiar. Y ya empezamos con las opciones de inicio. Vamos a cambiar, por ejemplo, una, la que sea. Esta de inicio la vamos a cambiar. Le vamos a poner por otro igual, peregrino. Vamos a ponerle un peregrino. Enviamos. Vale. Vemos cada una de las opciones que podemos ir modificando. Estas que aparecen aquí al final son los avisos que luego, conforme vayan sucediendo, aparecen en esta parte de aquí, que ahora mismo no hay nada. Las denuncias que solo aparecen al administrador, o bien las peticiones de amistad o de movimiento en el caso de que alguien haya enviado algún mensaje y estemos en una opción distinta a la de inicio de movimiento. En fin, ya lo tenemos todo, le damos a guardar cambios. Esto de exportar un tema no estará cuando vosotros lo daréis. Es exclusivo para el administrador general. Bien, ya nos informa que los datos han sido guardados y que por favor refresquemos la página para más seguridad de que sean. Vamos a darle a recargar con el mayúscula pulsado para que lo refresque todo correctamente
Y vemos que ya aparece el violeta que le hemos puesto, el rojo para los botones, muy feo, la verdad que ha quedado muy feo, pero la cosa está ahí. Estoy seguro. Ahí está, ¿visto qué bonito? Esos botones rojos. Pasión. En fin, seguro que tú, con tu arte, conseguirás unos resultados mucho mejores que estos. ¿Dónde va a parar? El fondo de los paneles, por cierto, aparece totalmente opaco. En fin, esto es todo. Esperemos que puedas sacarle más provecho que yo. Gracias por todo.